Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto, una alegría, una bendición estar con todos ustedes en este viernes 24 de junio de 2022. Estamos en la serie de devocionales Aprendiendo a Sufrir. El día de hoy es el día 31 ya y el devocional de hoy se titula Varón de Dolores. Varón de Dolores, mis hermanos, el día de hoy quizá es uno de los pasajes pues más impresionantes de toda la Biblia, de los más pues profundos de todo el Antiguo Testamento, y el día de hoy, por lo tanto, nuestro devocional será uno de los más importantes y más cruciales de pues esta serie de devocionales. Cuando nos preguntamos por qué hay dolor, ¿saben ustedes que es una pregunta que pues causa mucha confusión? Incluso hay muchos ateos que se hacen ateos, dejan de creer en Dios por esta pregunta: ¿cómo puede Dios permitir tanto dolor? Si hay un Dios bueno, ¿por qué hay dolor en el mundo? Y bueno, hay muchas maneras de responder esa pregunta, pero una de las más poderosas respuestas desde la palabra de Dios, desde nuestra fe cristiana. No es la única manera de responder esta pregunta, pero es uno de los, digamos, de los argumentos, de los factores para responder a la pregunta: ¿por qué hay dolor en el mundo? ¿Cómo Dios puede permitir tanto dolor cuando vemos sufrimiento en el mundo, en las guerras, por ejemplo, el holocausto nazi, o los secuestros, las torturas, o nuestra propia vida, las cosas que experimentamos? ¿Cómo Dios puede permitir nuestro propio dolor? Me parece que una de las maneras de responder más profundas y más importantes desde nuestra fe cristiana es que Dios también sufrió, que Dios no está sentado acomodado en su gloria, viviendo una vida, digamos que de comodidad mientras nos ve sufrir, mientras come palomitas, lo decíamos ayer, ¿verdad? No, Dios descendió, Dios se hizo hombre y experimentó el dolor en su propia piel. Ese Dios que algunos critican, es que cómo puede permitir tanto dolor. Hay muchas otras maneras de responder y hay mucho más que decir al respecto, pero de las cosas más poderosas que podemos decir es esta: Dios también sufrió. En Cristo Jesús, Dios experimentó todo el sufrimiento de este mundo, todo el sufrimiento. Llevó sobre nosotros nuestras enfermedades, llevó sobre nosotros nuestros dolores. Dice la palabra de Dios: varón de dolores experimentó en quebranto. Y esto está en el Antiguo Testamento. Es interesante que esta profundidad de mensaje no lo encontramos por primera vez en el Nuevo Testamento, después de la cruz de Cristo. No, lo encontramos de manera profética en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, y es lo que vamos a leer hoy en uno de los pasajes, ya dijimos, más importantes de la Biblia, Isaías 53. Vamos entonces a ello, mis queridos hermanos, no sin antes orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que es tan hermosa, tan profunda. Y, Señor, nos responde las preguntas, o nos ayuda a responder estas preguntas difíciles, como la pregunta de por qué sufrimos, por qué hay dolor, por qué lo permites. Te pedimos, Señor, que hoy día nos permitas pues abrazar tu mensaje, Señor, y amarte a ti, varón de dolores experimentado en quebranto, tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros y que su gloria manifestada en la cruz, Señor, sacie nuestras preguntas y nos responda, Señor, y calme nuestro dolor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Isaías 53. Y pasajes como este es por los que yo les venía diciendo desde hace algunos días que los profetas son, pues creo que mis libros favoritos de la Biblia. Cuando me toca enseñar, soy maestro del seminario y enseño pues libros de la Biblia definitivamente, desde Génesis hasta sobre todo del Antiguo Testamento. Y cuando llegamos a los profetas es mi parte favorita de enseñar. Porque, por un lado, porque es lo que menos conocemos, quizá mucha gente no conoce de qué van los libros proféticos, pero también porque pienso que es donde hay más profundidad. Y bueno, entendamos eso. El pueblo de Dios viene madurando. El pueblo de Dios ya no es niño, digamos que en términos metafóricos, el pueblo de Dios se está convirtiendo en adolescente y está experimentando crisis como los adolescentes. Y está experimentando rebeldía por un lado, sufrimiento por otro, y todo eso lo está haciendo madurar al pueblo de Dios. Y Dios manda profetas a que respondan con palabra de Dios a estas grandes crisis. Y entonces los libros proféticos nos arrojan, nos revelan pues el carácter de Dios, quién es Dios de una manera más profunda. Los libros proféticos van mucho más profundo a quién es Dios y a entender a Dios no solamente como niños, que sí creemos en Dios, sino de una manera mucho más cercana, personal, pero también profunda y grande, y son hermosos. Vamos a leer Isaías 53, que dice así:
Se conoce este pasaje como la canción del siervo sufriente. Vamos a leer desde el 52, Isaías 52, 13, dice así: He aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado en gran manera, exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Noten cómo en primera instancia este poema parece estar hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Dios que fue desfigurado a su apariencia, y está hablando del sufrimiento del pueblo de Dios. El pueblo de Dios pues, fue destruido, la ciudad de Jerusalén fue destruida, Babilonia, el rey, los reyes babilonios, Nabucodonosor, sitiaron Jerusalén, destruyeron el templo. Piensen en eso, hermanos. Imagínense que llegan a tu ciudad, un ejército extranjero y destruye todas las casas, todos los edificios, especialmente los edificios importantes, las plazas, y capturan un montón de gente, muchos otros mueren. Antes en el sitio, muchos murieron de hambre, murieron de enfermedades, y luego se llevan cautivos a muchos, y así está el pueblo de Dios, y así pasaron años, y el profeta Isaías está recordando eso, cómo el pueblo de Dios sufrió, pero después sigue hablando, y esta idea del pueblo sufriente se concentra en un individuo, el siervo de Dios sufriente, que puede ser una metáfora que hable del pueblo en general, pero hay algo más aquí, definitivamente hay algo más. Vamos a leer Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Está hablando aquí del pueblo de Dios o del siervo de Dios, y dice que creció como raíz en tierra seca, sin hermoso aspecto, sin apariencia hermosa. No le deseamos, no amamos al siervo de Dios, que es Jesucristo. Y al spoiler alert, estamos hablando de Cristo Jesús. No le amamos por qué guapo es, como los artistas de la televisión, o por cuánto dinero tiene, o por qué bien juega al fútbol, al básquetbol. Hay algo más en eso que nos atrae a Cristo Jesús. Dice el versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores. Aquí está el título de nuestro devocional. Este siervo de Dios fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. O sea, tiene un doctorado en dolor. Y en esta serie de devocionales que estamos hablando del sufrimiento, y todos experimentamos sufrimiento, pues ¿sabes quién es el campeón del sufrimiento? Es nuestro Señor Jesucristo. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Entonces nos habla de este siervo de Dios, que puede ser una referencia al pueblo, pero después el profeta se concentra en un personaje, y esto nos habla de que está apuntando a una realidad digamos que mucho más profunda, mucho más grande, y es el siervo de Dios. El propio Isaías y las personas que vivieron antes de Cristo no entendían por completo este mensaje. Comenzaban a entender más de Dios a través de estos poemas, pero no vamos a entender por completo el gran significado de esta palabra hasta que viene Cristo Jesús y muere en la cruz. Y entonces este varón de dolores, sufriente, pero después nos explica por qué sufre, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanos. Nos está hablando aquí, mis hermanos, de algo que se llama el sufrimiento vicario, que es algo que el pueblo de Dios está descubriendo y Dios está revelando. 600 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, Dios está revelando. ¿Por qué? ¿Por qué va a sufrir este siervo que viene? Porque es un sufrimiento vicario. ¿Qué es eso de vicario? Es un sufrimiento en sustitución. Lo que nosotros merecíamos, lo que nosotros debimos sufrir, Él lo sufrió por nosotros. El pueblo de Dios pues Dios le está revelando al pueblo de Dios la idea del sufrimiento sustitutorio, el sufrimiento vicario. Alguien puede sufrir por nosotros. Así es que, mi hermano, cuando nos preguntemos por qué sufrimos en este mundo, pensemos, los sufrimientos que podamos tener en este mundo no se comparan al sufrimiento que en Cristo Jesús no tenemos que tener. El sufrimiento de la muerte eterna, el sufrimiento del infierno, y también sufrimientos materiales y físicos en este mundo, porque Él sufrió por nosotros. Él murió para que nosotros vivamos. Él fue condenado para que nosotros seamos salvos. Él fue rechazado para que nosotros seamos aceptados por Dios. Sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino,
pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nosotros nos alejamos, el pueblo de Dios se alejó de Dios. Se fueron tras otros dioses y nosotros también hemos pecado y nos vamos tras otros dioses. Y sin embargo, Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Por esa iniquidad, por ese alejamiento de Dios, yo merecía sufrir, tú merecías sufrir, pero Cristo Jesús en la cruz llevó ese dolor que tú merecías. Nosotros quebrantamos la ley de Dios y el castigo por quebrantar la ley de Dios es la muerte, pero no tenemos que morir porque alguien murió por nosotros. Así es que si creemos en Él, su paz es sobre nosotros, su santidad es sobre nosotros, su salvación es sobre nosotros. Versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Dice la Biblia en Juan que nadie le quita la vida a Jesucristo, Él la pone voluntariamente. Él vino como oveja al matadero, sin abrir su boca, él se entregó. No es una víctima, Él fue a este sufrimiento voluntariamente. ¿Por qué? Porque nos ama, porque quiere tomar nuestro castigo. Versículo 8. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? ¿Quién la contará? No tuvo hijos. No solamente sufrió el dolor físico, sufrió el dolor social y sufrió el dolor espiritual. Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no le había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Esta parte es la que más intriga a los intérpretes bíblicos, sobre todo a los que no creen tanto en los milagros de Dios y en la palabra de Dios, pero para nosotros que creemos es fácil. Está hablando claramente de algo que va a pasar 500 años, y esto para muchos les intriga. ¿De qué está hablando aquí? Se dispuso con los impíos su sepultura, la gente crucificada en una cruz. No, obviamente la gente se crucifica en cruces, pero no tenían sepultura digna. Muchos se dejaban ahí a que las aves comieran su cuerpo. Sin embargo, Jesucristo fue sepultado en una tumba de un hombre rico. Y aquí lo dice el profeta Isaías 400 años antes. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Fue crucificado con la crueldad más grande de aquella época, aunque él mismo había sido un hombre de amor y paz. Versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Él se entregó a sí mismo como ofrenda. Él fue la ofrenda del altar. Ese cordero que se sacrificaba para perdón de pecados era un símbolo de Él, es Jesús. Él fue la ofrenda del altar. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días. No tuvo hijos, pero como todos aquellos que creemos en Él, lo adoramos y creemos en Él y somos sus discípulos, somos sus hijos, somos su pueblo, somos sus hermanos, dice la palabra de Dios. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por el sufrimiento de Cristo Jesús, nuestra salvación fue comprada, pero su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado entre los pecadores, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Por lo tanto, Dios lo exaltó por esto, por él haberse humillado y entregado. Dios lo exaltó y le dio el nombre, dice Filipenses, que es sobre todo nombre. Qué hermoso devocional, mis queridos hermanos, que nos recuerda que Él sufrió por nosotros. Así es que en este camino de aprender a sufrir, recordemos, si nos preguntamos por qué hay tanto dolor, por qué hay sufrimiento, recordemos, Él sufrió, Él llevó nuestros dolores. Sufriríamos mucho más incluso si Él no hubiera sufrido por nosotros. Y ese sufrimiento que Él experimentó, que Dios en persona experimentó en su propia carne, porque Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y sufrió la crueldad más grande del mundo. No solo sufrimiento físico, psicológico, social, sino espiritual también, para que ustedes y yo podamos tener la esperanza de que un día toda lágrima se borrará y todo dolor se acabará. Creamos en Cristo Jesús y entregamos de nuestra vida. Gracias, Señor, por este devocional que nos recuerda tu evangelio de salvación. Permítenos creer en Cristo Jesús, el siervo sufriente, varón de dolores. En el nombre de Jesús, Dios mío, te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.